curadores rimbombantes, se apegan mucho más a lo meramente discursivo. Si llega una persona, empieza a leer el texto, dice, no entiendo nada. Un portafolio de artista es una herramienta muy importante. Me ha tocado revisar portafolios con faltas de ortografía. Un coleccionista de arte. ¿Qué se debe uno fijar para poder invertir en arte? Me dijo que eso era imposible porque yo era mujer. En esta experiencia estética. Curadora de arte e investigadora, Helue Nocedal ha coordinado exposiciones de grandes artistas mexicanos en los recintos históricos más importantes de nuestro país. Como directora de vinculación y curadora en jefe dentro de Arte Capital, coordina relaciones interinstitucionales y la vinculación con los artistas. Trabajando directamente con los creadores contemporáneos de este movimiento, prepara un legado que busca atrapar y multiplicar nuevas audiencias para el futuro del arte. Bienvenidos a Matices del Arte, yo soy Luis Matías y en esta ocasión poco conocemos cuál es el trasfondo de lo que hace un curador de arte. Y entonces tenemos aquí presente a mi querida Helue Nocedal. Helue. Muchas gracias, Matt. Muchas gracias por el espacio. Oye, no, pues más bien a ti. Helue Nocedal es directora de vinculación y curadora de la Feria Internacional Arte Capital y está esta noche con nosotros. Dentro de todo lo que has visto en tu carrera, de toda la experiencia que tienes, ¿dónde está México en el arte? Pues yo creo que México siempre ha sido un país muy rico en arte, ¿no? Se compara inclusive a la cultura teotihuacana, ¿no? Que es previa a la mexica, con los avances tecnológicos, científicos de Roma. Y México tiene una historia y una cultura que a mí me parece maravillosa, ¿no? Desde Teotihuacán hasta todas las culturas, olmecas, chichimecas, o sea, podemos hablar de muchísimas culturas mesoamericanas, de la llegada de los españoles, ¿no? Esta mezcolanza, esta cuestión de las castas inclusive, que generó rupturas estéticas, ¿no? Y entonces por ahí tenemos que en el siglo XVIII el barroco fue el estilo de las castas, digamos, menores, ¿no? Como los criollos. Entonces, la iglesia, ¿no? Y la corona española, pues no querían que se reprodujera el estilo barroco, porque entonces era el estilo de los criollos, y entonces estaba generando que los criollos empezaran a tener poderío, no solamente económico, porque podían adquirir obras de arte o podían pagar altares, ¿no? En iglesias o en el centro, por ejemplo, sino que pues te dio también otro tipo de representaciones como los tapices, como los biombos, artistas como Miguel Cabrera, ¿no? Estos pintores que de verdad, los Echave de Oro, que son una familia de pintores que los azules que pintaban eran impresionantes. Luego llegando, evidentemente, pues ya siglo XIX, siglo XX, todos los grandes artistas que ha dado México y que se cotizan en millones de dólares, ¿no? La venta de sus obras. Entonces, Rufino Tamayo, por ejemplo, ¿no? Para salirnos un poco de los ya conocidos, Maestro Rufino Tamayo es de los más grandes cotizados, ¿no? De la pintura en México. Hay artistas que a mí me gusta mucho también. Uno de mis predilectos es Alfredo Ramos Martínez, que trajo las escuelas al aire libre, que eran escuelas que él puso para que mujeres y niños de clase baja pudieran tener clases de pintura, y se llevó las obras a Francia, a los salones en Francia, en París, a exhibir. Entonces, realmente México, a través de su historia y actualmente, tiene una cantidad infinita de talento de artistas que me parece impresionante que se piense que México no está a la vanguardia en el arte. Siempre lo ha estado. Siempre, con el cine de oro inclusive, que es un tema que también me gusta mucho, ¿no? La fotografía, ¿no? De principios del siglo XX, Nacho López tiene una serie que se llama La Venus se va de parranda, me parece. Es una serie fotográfica en la que pone a un personaje a andar con un maniquí en distintos espacios de la Ciudad de México, y entonces captura, ¿no? Y, es decir, tenemos muchísimo. Es demasiado el arte que produce México, son demasiados los movimientos, ¿no? No solamente París tiene sus movimientos pictóricos, o el futurismo en Italia, o el expresionismo abstracto en Alemania. O sea, México tiene muchísimos estilos, que tanto que muchos pintores se fueron a Europa, se trajeron sí las técnicas, pero después lo hicieron totalmente mexicano.
Bueno, vámonos nada más con los colores, ¿no? México ha dado al mundo 3 tipos de colores muy importantes en la pintura y de pigmentos, que son el rojo achiote, el azul cerúleo y el rosa mexicano, ¿no? Y que vienen justo, está entintada con grana cochinilla, esta blusa, y la grana cochinilla es un bicho, es una plaga que supieron los mesoamericanos y después se comercializó durante la corona española, pero es un pigmento tan noble que te puede dar distintas tonalidades, te puedes ir desde el rosa mexicano hasta unos fuchsias y morados y rojos impresionantes o hasta amarillos. Van Gogh utilizó grana cochinilla para sus obras. Hasta allá llegamos. Entonces, es demasiada la riqueza cultural de México y mucho más la artística. Y si es tanta, ¿por qué México no tiene un Louvre? ¿Por qué no la gente va y abarrota un museo en México? Yo estuve dirigiendo un museo. Estuve en el cargo 5 años, ya dirigiendo el museo como tal fueron 3, pero la gente sí va a los museos. No solamente van a estas exposiciones con nombres, exactamente, con nombres de artistas europeos o estadounidenses, sino que van a ver arte mexicano. Todo el año hay gente, salvo los días que no abren los museos, pero todos los días hay gente en los museos. O sea, no te estoy diciendo que está todos los días las 2,000 personas ahí formadas, no te estoy diciendo, pero va la gente a los museos, realmente, y por eso es muy importante la labor del curador y de los museos y de las galerías, porque la gente sí consume arte, y de todo tipo de clases. Claro que estaría genial que las condiciones sociales nos permitan que el arte sea mucho más gozado sin tener otro tipo de preocupaciones, ¿no? Ese es un deseo que creo que todos tenemos. Pero los museos ahí están y tenemos un Palacio de Bellas Artes, tenemos un Museo Nacional de Arte y tenemos un Museo de Antropología que ese museo no lo acabas en un día. Tienes que tomar el tiempo para ir a acabar todas las salas. Tenemos un Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec que tú ves la belleza y dices, es que tenemos los museos, tenemos las galerías, tenemos a los artistas, pero creo que sí es por justo esta falta de contexto que muchas veces las personas se alejan y dicen, es que yo para qué voy ahí si no lo voy a comprender, porque claro que también, pues digo, somos la segunda ciudad con más museos en el mundo, ¿no? O sea, estamos detrás de Inglaterra. Entonces, imagínate el tamaño de Inglaterra, a comparación de nosotros. Nos hace, tendríamos que estar nosotros en primer lugar, nada más por el tamaño territorial, pero sí hay museos de todo, del chocolate, hay museos del maíz, Museo de Arte Contemporáneo, Museo de la Acuarela, Museo de la Estampa, que tiene que ver más con la gráfica nacional, que también es un movimiento impresionante que comenzó en Jalapa, Veracruz, que yo tengo raíces de Jalapa, Veracruz, el movimiento estridentista, que es un movimiento poético, pero que después se pasó a la gráfica popular. Entonces, realmente hay mucho por conocer. La cuestión creo que sí es, pues, que se tiene que promover más y se tiene que promover como una cuestión ontológica, como una cuestión que tiene que llegar al alma de las personas. ¿Y por qué no es así? Pues yo creo que sí tiene que ver con la responsabilidad de los museos, de las curadurías, de los espacios, de lo que se presenta. A mí, pues muchas veces sí me da mucho pesar ver que en museos tan importantes de México, pues no hay que promover las colecciones de cada museo, por supuesto, pero que no se les dé los espacios debidos y que merecen nuestros artistas mexicanos. Eso a mí sí, en muchas ocasiones me molesta porque pues es más fácil que venga un extranjero a ocupar un espacio importante que a que estés presentando a un artista que valga la pena, ¿no? Y no nada más por una cuestión económica o que digas es que su obra vale millones y entonces hay que presentarlo, no, sino que realmente se den los espacios porque los artistas se cotizan a través de las galerías y de los museos. Y creo que la otra pregunta que nos hacemos muchos es precisamente esa, a grandes rasgos, y vamos a ir profundizando, porque esta plática va a ser de trayectoria, sí, pero va a ser mucho de cómo hay intermediarios en todas las etapas del arte. Y no me refiero a intermediarios monetarios necesariamente, sino a intermediarios culturales, a intermediarios, a personas que nos ayudan a entender qué es lo que estamos viendo y de dónde sacan esos juicios. Y precisamente eso es, ¿qué es un curador de arte? La palabra curador se retoma de una etimología del latín
que tiene que ver con los curatios, que los curatios eran personajes que trabajaban para el gobierno y que se dedicaban a vincular a la sociedad con los gobernantes para saber y reconocer las necesidades, lo que les hacía falta, para después los curas, por ejemplo, ¿no? Los que curan almas, ¿no? Se retoma también ya para la Iglesia Católica, pero ya en los 80, ¿no? Que es cuando ya el término empieza a cobrar muchísimo más auge y ya se empieza a reconocer al curador como este personaje que precisamente vincula a una exposición en un museo o en una galería de manera teórica y de manera también muy personal, inclusive con las obras. Así lo veo yo y así me manejo yo, pero de manera muy personal de relacionarte con el artista para que tú entonces puedas hacer un discurso que le dé una coherencia, una lógica a la exposición, no a las obras, porque ahí ya seguramente más adelante vamos a entrar en ese tema, pero sino que le dé a una lógica a este recorrido para que la gente pueda adentrarse y buscar comprender lo que el artista nos está presentando. ¿Cómo es que el curador interviene? ¿Qué es lo que el curador debe entender para poder tomar decisiones sobre qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve, qué es lo que entra y lo que no? Yo de manera muy personal, no quiero hablar por todo el gremio, pero pues siento que sí nos pasa mucho a todos los curadores que lo que obviamente buscamos comprender es al artista, ¿no? Porque las obras de arte pues son estas ramas preciosas que plastifican y que entonces nosotros podemos cobijarnos bajo su sombra. Si te pones bajo la sombra de cierto árbol, a lo mejor vas a percibir un cierto aroma o ciertas sombras, ¿no? De lo que el sol esté proyectando a través del follaje. Es realmente sentarte, comprender al artista y comprender para dónde quiere el artista que vaya sus creaciones, ¿no? Que vaya su obra. Hay artistas que quieren tener, obviamente, pues un trasfondo político o a lo mejor social o a lo mejor cultural, o un trasfondo meramente estético, ¿no? Que sea una cuestión de técnica, lo que quiera avanzar. Entonces nosotros como curadores, te lo repito de manera muy personal, lo que yo hago es conocer al artista, ir a los estudios, analizar la obra, ¿no? Ver cómo han ido creciendo, las técnicas que han utilizado, en qué técnica decidieron quedarse, por qué se quedaron en esa técnica. No es lo mismo trabajar con pasteles que trabajar con óleo, que con encáustica, que con acrílico, que si en tela, que en madera. Entonces, esto obviamente le da a cada artista y a cada obra una peculiaridad, que lo que nosotros buscamos es que el público que se ponga frente a esta obra de arte lo comprenda, lo sienta, lo viva y entonces se sienta en lo que se dice mucho en el gremio, en esta experiencia estética, ¿no? La tan llamada y tan deseada y querida experiencia estética que se tiene frente a una obra de arte. ¿Qué tanto se mete el juicio de un curador de arte y se puede eso considerar como un velo? ¿Existe? Sí, claro, totalmente. Hay dentro del gremio lo que yo llamo curadores rimbombantes, que son curadores que se apegan mucho más a lo meramente discursivo, ¿no? Utilizan términos que a lo mejor si llega una persona, empieza a leer el texto, dice, no entiendo nada, o me parece muy pretencioso de su parte, esto lo puede hacer mi hijo, y entonces, en lugar de acercar, ¿no? al público, lo estás alejando porque ya no generaste ese puente entre que se paren y lean un texto que además, para mí, los textos siempre son muy importantes, que sean muy agradables a la vista. Yo tengo, a lo mejor me lo dirían, no rimbombante, pero sí barroco, un modo muy barroco de escribir, pero porque me gusta mucho atrapar al lector. Y me gusta mucho que de verdad, desde el texto ya digan, esto me interesa, ¿no? El artista, a lo mejor no lo voy a leer en su obra, pero sí lo voy a identificar. Y ya con lo que la curadora me está diciendo y por cómo estoy viendo que está el acomodo de las piezas, a lo mejor me va a ser más fácil comprender, o ya sé por lo menos que estamos hablando de cierto contexto o de cierto tema, ¿no? Porque pues pasa mucho hoy en día con el arte contemporáneo, que parece que se quiere forzar el discurso, ¿no? De lo que yo creo que debe de decir o de lo que yo creo que es la vida,
Y pues evidentemente te vas a encontrar con personas que te digan, pues no es así, ¿no? Porque yo he vivido otras cosas. Entonces, creo que sí hay vicios dentro de la cuestión curatorial que si lo hacen, o sea, si se vician de esta vanidad, pues van a generar una ruptura, ¿no? Y entonces ya justo la etimología de la palabra, pues ya no hay relación del curador, ¿no? Entonces ya mejor te puedes volver un crítico. Claro. Un curador tiene mucho esa responsabilidad de que en nuestro país no se consuma arte y se vea tan lejano. ¿Por qué? Porque además a veces el arte que se ve se parece, ya no hay como acercamiento a propuestas. ¿Qué es una propuesta? Es decir, esta parte donde los curadores son responsables de acercar, de abrir, de traer al inversionista, presentarle al artista, de generar vinculación. Muchas veces eso se empieza a generar solo en el círculo en el que ellos conviven. Y entonces se ha llegado a convertir en varios círculos en una mafia, ¿no? Y hay mucha expresión artística que no está teniendo cabida. ¿Cuál sería la misión que debe tener un curador a tu juicio? Tú que has estado en galerías, en museos, en colecciones privadas, etcétera, has estado recorriendo México por muchos lados. ¿Qué es lo que le falta? ¿Cuál es la misión tuya como curadora ante la necesidad que tiene el arte en este momento? Me encanta esa pregunta porque yo creo que mi misión como curadora es, en primera, con los artistas, con mis artistas, con los artistas con los que trabajo. Apoyarles no solamente en cuestiones teóricas, sino en cuestiones estéticas, ¿no? Charlar, intercambiar ideas, generar conversación, pasarles información. A lo mejor si un artista está hablando de un tema histórico y yo tengo otra fuente que a lo mejor le puede servir, dársela, ¿no? También, inclusive a los artistas que lo toman a bien y que se dejan también, pues, no conducir, pero sí guiar para que su arte vaya creciendo, pues es muy rico porque te permite una charla que justamente te vincula directamente con el artista, y cuando te vinculas con el artista, entonces ya puedes dar ese brinco a vincular al artista con el público, y entonces ya poder generar ese vínculo a través de un buen texto y una buena curaduría. A lo mejor entro un poquito en polémica, pero hace poquito, y me gustaría tratar este tema, en un museo aquí en Ciudad de México hubo una crisis mediática porque un artista presentó un performance que a personas que se dedican a cuidar a la protección de animales les resultó muy agresivo. Y muchos artistas amigos me preguntaban, oye, pues ¿tú qué opinas, no? Y yo les decía, pues que fue un problema de curaduría. Porque fue un problema en que la curaduría debió de acompañar al artista para, quieres hacer esta idea, sí, pero ve tu contexto. ¿En dónde estás parada? México es uno de los países en que pues, la protección animal es muy fuerte, ¿no? Tanto que lograron detener los animales en los circos, que ya se están promoviendo y promulgando leyes para la protección de animales. Entonces, creo que ahí es donde estuvo realmente el error, porque la curaduría debió de haber sido mucho más contextual con la artista, que además es extranjera, y entonces le faltó justo este contexto al artista para comprender que su pieza no iba a funcionar como ella lo estaba esperando, porque eso sí debió haber sido y es responsabilidad del curador. Y me ha pasado también, o sea, no es una crítica desde el ego, sino desde la sinceridad de decir, yo también he tenido errores curatoriales en los que por no complementar con el artista, por no charlar con el artista bien, como se debía, pues la exposición, pues la gente no la entendía. Me pasaba sobre todo cuando empezaba a curar artistas abstractos, porque además pues yo en mi formación, pues siempre me gustó mucho más la historia del arte. Yo la verdad es que como curadora pues no me veía, ¿no? Yo me veía más como investigando, escribiendo textos, divulgación, pero pues la vida te lleva a donde tienes que estar. Y pues justo me encontraba también con esta situación, ¿no? Que yo lo veía por fuera y decía, pero es que ¿por qué el curador no se está contextualizando? ¿Por qué no está partiendo desde el contexto para así generar una conexión real con el público?
Entonces, yo creo que el curador tiene mucha responsabilidad, demasiada responsabilidad respecto a cómo lo presenta, cómo lo resguarda y cómo lo conecta con el público. Qué interesante, porque también me pregunto yo ahora que dices, el curador tiene responsabilidad sobre cómo lo presenta, pero entonces, ¿dónde queda la libertad del artista si hay alguien que le está haciendo recomendaciones? Justo, o sea, son recomendaciones, ¿no? Ya el artista sabe si dentro de su proceso creativo se va a, digamos acá en México, se va a rifar el tiro, Ok. ¿no? Uno como curador no es que puedas llegar a obligar y ponerte por encima de la obra o del artista, pero sí puedes recomendar y sí puedes generar justo este acompañamiento teórico, intelectual, histórico, contextual, cultural, social, en el que el artista realmente pues refleje que tiene un fin, ¿no? Porque, pues bueno, ya la historia del arte justo nos da este contexto en el que pues ya el arte por el arte, pues ya no es el arte por el arte, ¿no? Ya vinieron las vanguardias, ya no es la mera estética, ya no es solamente la belleza, ya no es la copia, ya no es el que si mi hijo lo puede hacer o no. O sea, ese acompañamiento para los artistas también es muy importante, que conozcan su historia, ¿no? Y entonces que vayan analizando los contextos y entonces ahí pueden irse generando otros procesos creativos que si bien pueden tomarlos o no, pues tú ya como curador cumpliste y tú ya le diste ese espacio. ¿Cuáles son los 5 puntos que todo curador debe hacer? Mis 5 puntos serían estudiar al artista, estudiar sus orígenes, pues, o sea, estudiar de dónde viene, a dónde va, revisar su obra, las técnicas, comprender al artista, porque muchas veces se puede estudiar sin comprender. Hay que ser también muy, muy humanos, ¿no? Ser muy humanos con los artistas también, porque al final, pues, el arte es de las cosas más humanas que hay, ¿no? En el mundo. Entonces, compenetrarse con el artista, ¿no? Porque también puedes comprenderlo, pero a lo mejor no te gusta. Y cuando te compenetras con el artista, entonces ya generas una dupla, ¿no? Ya estás entendiendo, ya comprendiste, entonces ahora quieres que este discurso se replique tal cual como el artista lo quiere decir. A lo mejor no se va a comprender, porque bien lo dices, todos tenemos, ¿no?, esta subjetividad, ¿no? Todos tenemos un antecedente, pero ya tú compenetrándote con el artista, entonces ya estás dando esa posibilidad de que puedan acercarse de una manera justo más humana, ¿no? Entonces, ser humano con el artista sería el cuarto, que se me ha venido, pero ser humano con el artista, ¿no? Comprenderlo desde una humanidad, y ser un buen acompañamiento. O sea, plantearte como un acompañamiento y no como un jefe, porque pues también he escuchado historias muy terroríficas de artistas que te hablan de cómo una galería o un curador quiere apoderarse de las obras para generar ventas y entonces la libertad creativa del artista pues ya se ve justo limitada, ¿no? A lo que íbamos hace ratito. Entonces es un acompañamiento. ¿Y cuáles son los don'ts? ¿De dónde se debe alejar todo curador? De la vanidad, del ego, de lo rimbombante, de lo infrahumano o de lo suprahumano, ¿no? No pensar al arte como algo que está alejado y que ya porque se presenta en una galería o en un museo ya debe de estar legitimizado, ¿no? Al final, Marcel Duchamp lo decía perfectamente, ¿no? Al final, y contra toda bonita teoría crítica de arte, el público es lo que define, ¿no? ¿Qué es arte y qué no? ¿El curador debe consumir todo tipo de arte o especializarse? He conocido inclusive curadores musicales, ¿no? Que trabajan con artistas o curadores culinarios o curadores, o sea, ya la palabra curaduría ya se utiliza en muchos aspectos, no todos que tienen que ver con el arte, pero creo que sí especializarse pues te ayuda a tener una línea de trabajo en la que pues está padre, pero sí también creo que no te debes encerrar y que pues sí debes de experimentar con todo tipo de arte, porque al final justo el arte experimenta muchísimo. ¿Y el artista cómo encuentra a un curador? Que nada más es como, estoy buscando un curador, voy a la sección amarilla, que oldie me escuché, la sección amarilla. Pero bueno, no se puede así, ¿no? O sea, vas a un museo y preguntas quién les está haciendo esta curaduría, ¿cómo sería la ruta para que un artista, y por qué un artista necesita tener a un curador cerca?
Sí, en un museo, en una galería, en un texto curatorial viene el nombre del curador comúnmente, entonces de ahí pues si te gusta el texto y te gusta el trabajo que ves que hizo con el texto y con, ¿no?, toda la lógica de la exposición, a lo mejor puedes buscarlo, contactarlo a través de, no sé, redes sociales, pero pues yo creo que sí es importante que los artistas vayan encontrando curadores en las exposiciones, que también eso es algo muy importante. Yo creo que los artistas deben de ir a los museos, deben de ir a las galerías, deben de ir a las ferias de arte, deben de ir a espacios donde se presentan otros artistas para ver justo pues qué está haciendo el gremio. Y entonces ahí también te encuentras con curadores, te encuentras, o sea, es una cuestión muy social el arte. Entonces, pues si un artista quiere encontrar un curador, es muy recomendable que vaya a museos, que vaya a galerías. Hay plataformas en las que se puede buscar a un curador y como curador, lo que debemos hacer con los artistas, pues es esta labor de querer que sean artistas profesionales. Un muy buen querido amigo y gran pintor, el maestro Alfredo Cardona, me dejó muy impactado una vez cuando me dijo que el peor error de un artista es creerse maestro de su arte, ¿no? Porque el artista siempre tiene que estar en contacto, experimentando, mejorando, porque pues desde los bastidores, ¿no? Desde cómo se coloca un lienzo, desde el tipo de tela que eliges para un lienzo, desde si sabes hacer tus propios pigmentos, o sea, no te puedes quedar nunca estático, no te puedes quedar nunca pensando que ya nadie ni nada, ni tú mismo te vas a superar, ¿no? Siempre tienes que ir un paso adelante. Entonces los curadores pues también estamos ahí justo para servir como guías a los artistas y para acompañarlos. En una exposición sí me parece muy importante la curaduría, porque al final en una exposición, pues no solamente por el público, sino para que la muestra se vea bien y que evidentemente el artista se sienta cómodo con cómo se está presentando su obra, para que entonces lo que él quiere transmitir, que se sienta cómodo con el mensaje. Oye, y es difícil acceder a los curadores, supongo, porque además, por ejemplo, voy a tu caso, ¿no? Tú haces curaduría para un montón de lugares y para inversionistas muy importantes, ¿no? Como que ya tienes dentro de tu currículum, dentro de tu experiencia, has tenido experiencia justo en galerías, en museos, en colecciones privadas, aquí en la Feria Internacional. ¿Cómo logras tú el decidir con quién sí trabajar, con quiénes no? Hay mucho juicio de tu parte. ¿Cómo se hace eso? Yo soy muy empática y a mí me gusta mucho trabajar con artistas emergentes, ¿no? Que van comenzando y que me han buscado y que me han dicho, oye, te mando mi obra, revisa mi portafolio, quiero un texto curatorial o una crítica, y entonces reviso sus obras. O sea, no es como que yo quiera trabajar con lo exclusivo. Me gusta mucho trabajar con artistas emergentes, con artistas que están en crecimiento, con artistas consolidados, evidentemente, porque las historias que tienen son maravillosas. Pero a mí me gusta ser muy empática con los artistas y definitivamente yo sí no trabajaría con artistas pues que pues no tengan respeto, que no tengan, o que ya también pues de repente no se dejen guiar, ¿no? Yo cuando veo que ahí va a haber fricción o que de plano no nos estamos entendiendo, ok, no te preocupes, sigue por tu camino, no te digo que está bien o mal, tú sigue por donde vas. Lo que yo he hecho ha sido enfocarme en artistas mexicanos. En apoyar a los artistas mexicanos a que se puedan conocer inclusive ellos mismos, porque de verdad que el trabajo curatorial luego es muy personal con el artista y se vuelve, a veces yo, por ejemplo, con los artistas con los que luego trabajo me siento como la mamá de los pollitos, porque luego te toca meterte en temas muy personales, ¿no? Porque los detiene para la producción o porque no pueden, no sé, muchas cosas. Entonces, a mí me gusta cuando voy a hacer un trabajo curatorial, empatizar. Entonces yo cuando voy a hacer un trabajo me gusta ir a los estudios con mucho tiempo de anticipación, conocer a los artistas, revisar la obra, revisar sus catálogos, revisar en lo que están haciendo, porque ya desde el estudio, ya desde la casa, yo ya empiezo a analizar la personalidad del artista. Yo ya empiezo a ver por dónde va. Hay unos artistas muy meticulosos que tienen todo debidamente acomodado y preciosamente, casi que parece su galería en casa. Y hay artistas que pues tienen tanto que son un desorden, ¿no? Entonces ya desde ahí vas viendo las personalidades y ya vas viendo como para dónde quiere tirarle el artista.
¿Desde hace cuánto se metió el arte en tu vida? Pues desde chiquita. Uh-huh. Yo, de hecho, de niña quería ser egiptóloga. Ah, qué lindo. Sí, Ajá. me encantaba la historia de Egipto. ¿Sabías que se llamaba egiptología? Sí, claro. Ajá. Sí, yo a los 6 años yo ya decía, no, yo voy a ser egiptóloga. Y esto se debe obviamente a mi abuelo, que fue mi padre, mi abuelo materno fue pues prácticamente mi papá. Me regalaba libros, ¿no? Me acuerdo que siempre que regresaba de viajes me traía una caja de Ferrero Rocher y me traía libros de Egipto, para niños, obviamente, ¿no? Uh-huh. Pero después fue avanzando, evolucionando el nivel de dificultad. Uh-huh. Y ya al rato me daba libros especializados. Y a mí me inculcó desde muy pequeña la lectura, me inculcó mucho el amor por la historia. Todos los domingos íbamos a museos. O sea, era de cajón, íbamos a museos, a zonas arqueológicas, a zonas históricas. Luego a los 15 años tuve la oportunidad de conocer a un gran personaje muy querido en mi vida, el maestro Salvador Rueda Smithers, que cuando pues yo vi lo que él hacía, él es director del Museo de Historia de Castillo Chapultepec, y cuando vi lo que hacía, cuando tuve un recorrido ahí muy especial en Chapultepec y conocí las zonas arqueológicas y me contaron la historia, dije, yo quiero saber todo, o sea, yo quiero saber todo esto. Entonces ya después de egiptóloga quería ser arqueóloga, pero pues bueno, la vida me llevó a estar probando, no, yo no me hallaba, inclusive fui a clases de dibujo en la Academia de San Carlos porque decía, bueno, a lo mejor soy artista. Por suerte no seguí por ese rumbo porque no hubiera sido una buena artista, porque me di cuenta que no, que lo mío estaba en los libros, que estaba en el conocimiento, en la divulgación, en estudiar. Ya después en la prepa también pues yo daba a todos mis compañeros las clases de historia del arte, ¿no? Porque yo me sabía los términos, inclusive yo me sorprendía muchísimo porque me sabía los términos y me sabía pues muchas cosas que yo me sorprendía, ¿no? Y me iba muy bien. Pues sí, dije, bueno, creo que el destino o la vida o como le quieran llamar, pero me estaba ahí dando señales, ¿no? Yo sí soy muy creyente de que el destino te pone donde debes estar. Entonces, y no es solo el destino, no es una cuestión mágica, ¿no? Tú solito vas llegando a esos puntos, pero creo que sí estaba muy marcado que yo iba a dedicarme a esto, porque es mi pasión. ¿En dónde estudiaste? Estudié en el Claustro de Sor Juana, ¿Y? en la Universidad del Claustro de Sor Juana. En ese momento era la licenciatura de arte, ahora cambió a la licenciatura de Estudios y Teoría del Arte, porque sí era como muy confuso, ¿no? Decías la carrera y pensaban que eras artista. Ajá. Entonces era como, no, yo la formación estoy detrás de ellos. Ajá. Yo soy la que está atrás de ellos. Uh-huh. Entonces, fue una escuela, una universidad muy maravillosa. La verdad es que estoy muy agradecida con muchos profesores de ahí, sobre todo con uno que se llama Gustavo Luna, que me dio todas las bases para ahora poder acercarme a la teoría del arte. Y yo soy muy heideggeriana en mi visión. Es también un tema bastante polémico porque van a decir Heidegger el nazi, pero bueno, uh-huh. Podemos discutir eso de nazi. Los libros que dejó, no solo él, ¿no? Sigo, me gustan muchos filósofos, ¿no? También tengo mucha formación kantiana, me gusta también mucho Schopenhauer, me gustan muchos teóricos, creo que alemanes, pero sí me dio las bases de lo que ahora a mí me gusta reflejar en lo que es el arte en la curaduría, ¿no? Que es lo que Heidegger llamaría como el desocultamiento, ¿no? Que eso ya la obra te lo da en sí, pero sí siento que como curadores apoyamos mucho a que a través de un texto o de un acomodo en un cierto espacio, pues ese desocultamiento, ¿no? Que nos lleva a la verdad, ¿no? Se pueda dar de manera mucho más digerible o inclusive atractiva. Eres la curadora de Arte Capital, de esta feria internacional que es un gran esfuerzo que involucra a muchas personas y que ya está dando muchos resultados a partir de la exposición de muchos artistas. Pero tú, en el momento en el que entraste, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Ahora que dices que hay esta carencia de conciencia sobre el impulso, sobre lo que las galerías y museos tienen que hacer, ¿qué te llamó la atención de un proyecto independiente para poder involucrarte a hacer esa curaduría? ¿Y qué hace un curador en Arte Capital? Pues justo me encantó que partía de las necesidades del artista. Es dirigido por Cristian Borbolla, un gran pintor, gran amigo, un artista
que además, como Cristian autodidacta, sabe los retos que implica introducirte al mundo del arte, porque sí hay muchos retos de por medio, ¿no? Y como artista, pues tienes que estar lidiando con los compadrazgos, con las instituciones, con la burocracia, con un monstruo ahí que te puede comer o no. Y Cristian supo muy bien agarrar estas carencias, hizo un muy buen análisis junto con Alfredo respecto a lo que implica para un artista posicionarse. Entonces ellos partieron desde, a ver, hay que profesionalizar a los artistas, hay que darles un espacio, hay que promoverlos, hay que presentarlos, porque las ferias de arte no son solamente espacios en los que vayas e intentes vender, al menos en nuestro caso, sino que nosotros sí estamos generando un trabajo anual en el que el artista, nosotros, yo como directora de vinculación de Arte Capital, genero, valga la redundancia, los vínculos con museos, con galerías, con instituciones, para que estemos llevando a nuestros artistas, los conozcan empresarios, los conozcan los coleccionistas, los conozca el público en general, y entonces empiecen a vender, empiecen a presentarse. Y lo que me encantó de Arte Capital fue justo esto, o sea, que partía de que Cristian y Alfredo hicieron un análisis excepcional, y entonces todo lo formaron desde, a ver, yo como artista, ¿qué necesito para que una feria de arte realmente pueda impulsarme y realmente pueda hacer que mi trabajo empiece a cotizar y que empiece a venderse y que empiece a presentarse con muchas personas que a lo mejor no me conocían? Entonces, evidentemente, pues también siendo un proyecto nuevo, me encantó que me conocieron, les gustó mi trabajo y me dieron libertad como curadora, ¿no? Para poder también estar haciendo selección de artistas, trabajando con los artistas, compenetrándome con los artistas, ¿no? Muchos artistas de Arte Capital ahora yo les puedo llamar inclusive a mis amigos, y hemos generado vínculos muy bonitos en los que también me ayuda a yo también ir viendo mis errores como curadora, ¿no? Lo que a lo mejor antes hacía y lo que ya no quiero hacer ahora, y que me sigue reafirmando esta pasión que yo tengo por promover a los artistas mexicanos. ¿Qué significa para ti tener libertad en Arte Capital? Pues tener libertad intelectual, ¿no? Es muy difícil, es un gremio difícil la curaduría, sobre todo siendo mujer, ¿no? Bueno, creo que siendo mujer muchos puestos laborales son muy complicados. Y en la curaduría especialmente, ¿por qué? Te voy a dar un ejemplo en un encuentro que hubo en algún momento en algún lugar, sin decir nada más que un filósofo, cuando yo externé que yo tenía una visión muy heideggeriana del arte, me dijo que eso era imposible porque yo era mujer y que yo por ser mujer no podía comprender a Heidegger, porque Heidegger era un escritor que estaba escrito para los hombres. Uh-huh. Yo pensé que estaba bromeando al principio, ¿no? Yo sí. Me reí y le dije, ok, ¿no? Lo estaba diciendo muy en serio. Uh-huh. Entonces, es difícil porque justo te encuentras con muchas cosas negativas. ¿Pero a qué se refería? Pero, no sé, no entendí. O sea, simplemente fue como que yo, según para él, yo no podía tener una visión heideggeriana del arte porque era mujer y yo no podía comprender a Heidegger. Entonces, digo, yo pensé que era broma, no le hice caso, él estaba hablando muy en serio. Y sí dije, wow, ¿no? Y ya cuando empecé a trabajar en esto, pues también te topas luego con artistas, ¿no? Hombres que pues son pesados y entonces tienes que tener mucho temple y mucha empatía para no caer en situaciones de conflicto y tienes siempre que estar intentando armonizar, ¿no? Porque pues si tú estás en conflicto con el artista, pues lo vas a meter en conflicto con el público, ¿no? Definitivamente. Entonces es una cuestión bastante compleja porque sí tienes que tener mucho temple, mucha empatía y sobre todo sí irte introduciendo poco a poco y sobre todo ir trabajando con los artistas. O sea, yo creo que eso también fue un error que yo tuve en mi juventud, que yo creía que para entrar al mundo de la curaduría tenía que juntarme con los curadores. Pero cuando me empecé a juntar con los curadores dije, no, por aquí no va. Creo que mejor regreso con los artistas. Y por eso mi forma de hacer curaduría a lo mejor es distinta a la de otros curadores, ¿no? Porque yo sí dije, yo no quiero ir por ese camino, yo quiero irme sí mucho más apegado a lo que yo conozca del artista.
perdóname el morbo o las ganas de chismecito, pero ¿por qué no era el camino juntarte con otros curadores? Pues porque en ese momento yo creo que me hubiera viciado respecto a lo que la curaduría cree que debe de ser, ¿no? Como hablando dentro del gremio. ¿Y cómo la curaduría se cree que debe de ser? Pues esta curaduría justo como especializada, rimbombante, ¿no? Que es para cierto tipo de público y entonces es una curaduría punitiva porque si tú no me entiendes lo que yo te estoy queriendo decir es tu culpa porque tú no lees y entonces bajas de ignorantes a la audiencia, al público y dices, no, a ver amigo, no va por ahí. O sea, justo nuestra labor es conectar lo que el artista quiere decir a través de un contexto de historia, pero nosotros tenemos que ser ese puente. Entonces yo cuando vi esto dije, no me gusta, ¿no? Y no es como tampoco una crítica mala, ¿no? Yo creo que justo la libertad ahí está, ¿no? Y libre albedrío, cada quien decide cómo se maneje, cómo lo hace, pero pues yo sí dije, yo quiero trabajar con los artistas, o sea, yo quiero conocerlos a ellos, yo quiero que al artista le guste mi texto, que si yo le escribo a un artista un texto curatorial o un texto, le hago revisión de su portafolio y entonces le digo, oye, tu statement, mira, por acá puede ir, y entonces o no, como generar proyectos con los artistas y que se sientan cómodos y tranquilos conmigo y que cada artista me diga, oye, me gusta, me comprendes, entonces hagamos una buena línea y que las exposiciones cuando la gente vaya diga, wow, ¿no? O sea, me encanta, el texto está muy bonito, sí, pero mira, me ayudó a comprender lo que este pintor me quería decir y me compenetré y me gustó y el acomodo y mira las luces, o sea, es generar realmente toda esta atmósfera para llegar a la experiencia estética, ¿no? A la tan buscada y deseada experiencia estética. Me ha pasado muchas veces en que he leído textos que son difíciles, que digo, híjole, no está escrito para mí. Y entonces veo la obra y la obra es hermosa e intento casarla con el texto y digo, estamos viendo dos cosas distintas, ¿no? Esto nada más me sirve como ficha bibliográfica, quizá, ¿no? Nada más y ya. Pero la obra en sí está expresando algo que no necesariamente el texto. Y supongo que esto como curador debe ser difícil, ¿no? Sí. Porque estás metiendo tu experiencia, tus lecturas, toda la bibliografía que traes en la mente, la estás vaciando ante una obra que debería ser una expresión particular, un entendimiento particular. Pero también, dices bien, lo estás acercando a la audiencia. Y si el texto no te acerca, entonces fallaste como curador. Yo diría que sí. O sea, y a lo mejor no que fallaste como curador, pero sí fallaste con ese artista. Y fallaste con ese público y fallaste con ese recinto, ¿no? Porque además no es lo mismo hacer una curaduría para una galería, ¿no? En la que el espacio en una galería comúnmente es un espacio cuadrado, paredes blancas, y a lo mejor en un museo en el que puedes jugar un poco más con la museografía, ¿no? Entonces sí tienes que saber muy bien qué espacio vas a curar. Puedes indagar cuál va a ser tu público general, ¿no? Y de ahí partir y entonces hablar con el artista y generar, esta empatía laboral, humana, emocional, estética, para que realmente, como dices, y a mí me ha pasado que voy a museos, yo me aviento los textos y veo mucha gente que va, se para y un segundo y se va, ¿no? Y yo por dentro digo, no, seguramente pensó que le es ajeno. Uh-huh. O seguramente ya no se sintió cómodo con lo que estaba leyendo, o perdió el interés. Y, pues, digo, palabras escritas y que el lector pierda el interés, pues, no. Qué fuerte. Claro, qué fuerte. No, y además también, como dices, la iluminación juega un papel, el escenario que le estás poniendo a la obra, ¿no? Tienes que entenderlo. ¿Qué hace el artista si no tiene esa sensibilidad, si no tiene un curador o si llega a una galería y le imponen a alguien? ¿Cómo tiene libertad para poder decidir cosas sobre su obra porque es el artista? ¿O necesariamente tiene que haber alguien ahí en medio que le ayude a todo mundo a entender lo que está pasando? Hay obras que aunque haya un texto, como bien lo dijiste, ¿no? Está el texto, pero tú de todos modos conectaste con la obra, ¿no? O sea, al final el acompañamiento ahí falló, pero la obra en sí, pues es lo importante, ¿no? Entonces, por eso hace ratito decía los don'ts de lo que no se debe hacer, no debe hacer un curador es pues esta vanidad, este ego,
y querer sobreponerte al artista y entonces creer que vale más tu texto que la exposición. Yo creo que siempre es muy importante darle su lugar al artista, ¿no? Y que en tu curaduría se denote ese lugar que le estás dando a tu artista. Porque ahí también se denota pues el valor que le estás dando a su obra, ¿no? Cómo estás tratando su obra y el texto también pues va a dar esa referencia. ¿Cómo llega un artista a exhibir en una galería? ¿Qué necesita? Necesita su portafolio. Que no es lo mismo que el currículum y que no es lo mismo que los artistas suban toda su obra a una carpeta, lo conviertan a un PDF y le pongan la ficha técnica. Un portafolio de artista es una herramienta muy importante. Yo cuando estaba en Palacio Postal me llegaban las propuestas o inclusive aquí en Arte Capital, te llegan las propuestas de los artistas y con revisar el portafolio te puedes dar una muy grande idea del artista, ¿no? Entonces me ha tocado revisar portafolios con faltas de ortografía, con sintaxis, que dices, quiero llorar por tu statement, que no saben tomar las fotos de sus piezas, entonces te ponen fotos de muy mala calidad, ¿no? En las que no se puede apreciar la técnica que te está dando la ficha técnica como referencia. Creo que un portafolio de artista es muy importante porque es lo que al final llegas y presentas a un museo, a una galería, para justo buscar a estos espacios y a los curadores. Entonces, a mí me gusta mucho hacer portafolios para artista. Me fascina trabajar con los artistas porque es el mismo proceso de conocerte, o sea, ¿no? Como que compenetremos, que estemos en la misma línea. Yo creo que eso es un portafolio para artista. Es un portafolio en el que se reúne la obra, la mejor selección de obra, en el que se puede ver la variedad de técnicas, en el que se puede ver lo que el artista piensa del arte, lo que el artista piensa de sí mismo como creador, y que eso te da una referencia respecto a dónde puedes llegar como artista. ¿Y qué estás haciendo para poder abarcar en Arte Capital, por ejemplo, tanto arte que hay en México, tantos artistas que están llegando? ¿Y cuál es tu labor? ¿Cómo estás decidiendo y ayudando a que todo este proceso de la segunda feria se dé? Pues bueno, yo estoy en la parte justo de la selección curatorial, reviso las obras de los artistas. En muchas de las ocasiones de los artistas que aplican hay un 30% muy bueno y otro 70% que no ha logrado llegar a su cometido, y no porque sea malo, ojo, no estoy diciendo que sea malo, sino que no ha logrado llegar a su cometido, ya sea técnico, ya sea discursivo, pero justo ahí entro yo para dialogar con el artista, hacer la selección de obra y que presenten lo mejor de sí en una galería individual como las que tenemos en la feria, ¿no? Que no nos gusta llamarles stand, sino nos gusta llamarles galerías individuales. Y justo ahí está, en la selección curatorial, en el acompañamiento, en el que sí está seleccionado y hay que hacer una buena revisión o selección de obra, se haga desde la empatía, desde el entendimiento, ¿no? No desde la pretensión, no desde aquí nuestros cacahuates truenan, no va por ahí, sino pues justo, o sea, a mí también me tocó de muchos maestros recibir críticas y recibir por aquí no va, tu texto está muy meloso, tu texto es muy barroco, tu texto es esto, y bueno, te vas formando, ¿no? Entonces, el acompañamiento y la crítica curatorial justo lo que busca es que el artista se vaya profesionalizando, que se vaya presentando de mejor manera y que se vaya encontrando y que sobre todo nunca deje de estudiar sus técnicas, que nunca deje de estudiar sus posturas ideológicas, sociológicas, culturales, o sea, que siempre vaya en crecimiento, ¿no? Que nunca se detenga y que siempre siga creciendo. Y por eso también es darle información y dar un referente histórico y decir, oye, creo que este artista del siglo XIX que a lo mejor no conocías te podría servir porque mira cómo utilizaba él los óleos, ¿no? Entonces creo que por ahí va y es algo que yo estoy haciendo mucho ahorita en Arte Capital junto con los artistas y que me gusta mucho hacer porque, te digo, a mí me gusta mucho charlar, me gusta mucho empatizar, me gusta mucho conectar con los artistas y la verdad es que los artistas que han llegado a Arte Capital son artistas que están creciendo en todos los aspectos, ¿no? Tenemos artistas consolidados, emergentes, que están ya llegando a un punto importante, pero sí es importante recalcar que estamos buscando artistas que quieran crecer, ¿no? Y esos artistas que quieren crecer se dejan guiar también. Entonces, porque inclusive, por ejemplo, con el querido maestro Cardona,
que es un artista que, bueno, su primera exposición en el Museo de Arte Moderno de México, de la Ciudad de México, la tuvo en 1982, ¿no? Entonces, ¿yo qué le podría decir al maestro Cardona? Bueno, el maestro Cardona me escucha, ¿no? Y platicamos y empatizamos. Entonces, a ese nivel es lo que estamos queriendo provocar en Arte Capital, que nunca se deje de hablar de arte y que el artista siga apasionándose aún más, ¿no? Y a mí eso siento como mi responsabilidad como curadora en la feria. Y llegando a nuevas audiencias, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. ¿Qué significa para ti? 1, la pasión. 2, la calidad. Y 3, el ego. La pasión me encanta. La pasión me da de comer. Me encanta. Creo que todos deberíamos de sentirnos apasionados por nuestra labor, sea la que sea. A mí la pasión es algo que me ha llevado a seguir confirmando que este es mi lugar, que esto es en donde tengo que estar. Y lo veo también en otros artistas que, te digo, cuando ya estamos platicando y que logramos compenetrar y que logramos escucharnos y nos damos cuenta que compartimos la misma pasión que es el arte, y entonces empezamos a compartir artistas y empezamos a hablar de las técnicas y de la historia del arte en México y de por qué México es súper valioso, y entonces empieza a generar una pasión que, la pasión a mí lo que me encanta es que es muy contagiosa. Me encanta a mí contagiar la pasión y me encanta reflejar que me apasiona lo que hago, ¿no? Obviamente el arte es mi segunda pasión, la primera es mi hija preciosa, pero la segunda pasión, que es el arte, para mí es algo que me llena y me da de comer, no solo en cuestiones de dinero, porque sabemos todos los que estamos en el gremio que no nos dan tanto de comer como quisiéramos, pero me refiero que alimenta demasiado el alma. Y un alma enriquecida, un alma que se está alimentando no solamente de lo que está siendo bombardeada visualmente, pero que se deja bombardear por estas cuestiones tan pasionales como lo es el arte, pues te dan otro día, ¿no? A mí me pasa que voy a un museo, una exposición muy buena, muy bien curada, y digo, ya, se alegró mi día. El segundo era la calidad. Creo que como artistas, como curadores, como museógrafos, como personas que nos dedicamos a esto, siempre debemos de estar leyendo, informándonos, viendo referencias visuales, conociendo, empatizando. La calidad se va dando conforme te vas tú educando, ¿no? Y educando no me refiero solo a lo que te puede dar una escuela, sino lo que te puede dar la vida. La vida misma te va educando. Entonces, creo que los espacios museísticos deben de retomar esta labor que es justo apoyar en la educación, ¿no? En dar otro panorama de lo que las artes implican para la educación y el crecimiento humano. Y los artistas y todos siempre debemos de buscar la calidad de nuestro trabajo, definitivamente. Y eso lo vas a tener si tienes una pasión. Y la tercera, que era el ego, pues justo tener cuidado con eso. O sea, yo no puedo tener un ego, porque si me comparo con otros grandes curadores como el maestro Luis Ríos o el maestro Eric Cámara, no, como muchísimas grandes curadoras que hay en México, Mar Cuervo, amiga muy querida, el ego no me puede ganar y no me puedo comparar, ¿no? Pero sí debo de saber en lo que uno es bueno, ¿no? Entonces, nada más hay que tener cuidado. Narciso se ahogó por su reflejo. Entonces, nada más no estar viendo tanto en el espejo, y creo que a mí eso es algo que me gusta mucho del arte, porque me alejo de mí, ¿no? No estoy yo como curadora viéndome en el espejo, ay, mira qué bonita curadora soy, sino que realmente a mí la curaduría que me va a llenar, que me va a dar esa gratitud, va a ser cuando lo vea en el público. Entonces no puedes llegar al ego, no puedes llegar a la pretensión, tienes que tener mucho cuidado, ¿no? A mí siempre me gusta estar con los pies muy bien plantados en la tierra, que eso también me lo dio mucho mi abuelo, y al que le agradezco mucho, porque de él también veo muchas cosas laborales, de ética laboral, que me gusta mucho copiar con él, copiarle a él, perdón. Entonces el ego no te puede ganar. Voy a hablar rápidamente de una experiencia muy bonita que en Palacio Postal, yo tenía un equipo de montaje museográfico muy pequeño, ¿no? Eran 2 personas y uno que me prestaban de otra área. Y yo me fletaba con ellos, todo. Me ponía mi overall y si había que pintar mamparas, había que pintar mamparas.
y si había que colgar y que ir a cargar obra o que ir a recoger al museo tal, las piezas me acuerdo mucho del maestro Abel Ramírez Aguilar, que en paz descanse, un muy gran artista, ganador olímpico de medalla de oro y plata en talla, en hielo y en nieve. Búsquenlo, es buenísimo el maestro Abel. Paz descanse, gran amigo. Fuimos por sus esculturas, ¿no? Él tiene tallas en bronces, en obsidianas, en mármoles, entonces son obras muy pesadas. Y me tocó cargar, porque pues yo no podía llegar y plantarme en mi lugar de, yo soy la curadora y yo nada más vengo y hago. No, a mí me encanta involucrarme en los montajes. No sabes cómo disfruto estar en los montajes, estar midiendo, estar cargando, estar ensuciándome los zapatos. A mí me gusta mucho. Entonces yo creo que el ego es muy peligroso y como curador no debemos de dejar que el ego rebase esta pasión que tenemos, que es el arte. Hace un ratito dijiste que igual y el arte no nos da de comer tanto como quisiéramos, tan bien como quisiéramos. Pero el arte, cuando es bien utilizado, y eso lo he estado aprendiendo aquí en Arte Capital, es generador de riqueza. Totalmente. En otro episodio ya lo hemos dicho, que es además un refugio para la economía. ¿Cuáles serían tus tips para poder aprender a invertir en arte? ¿En qué se debe uno fijar para poder invertir en arte? Los tips para invertir en el arte. Invertir en arte es de verdad una gran recomendación. Yo creo que un buen tip sería que vayas ubicando a los artistas que te gustan, ya sean emergentes o consolidados, y que vayas buscando distintos formatos, porque además es lo delicioso del arte. O sea, nadie te está obligando a que compres un cuadro de 2x2 que vale 200,000 pesos, ¿no? Hay formatos más pequeños, todo tipo de técnicas que te permitan a lo mejor comprar obras que van a empezar en los 5,000 y que al rato en un año tu artista ya expuso en más ferias, museos, galerías, y entonces ya obviamente el valor de tu obra va creciendo. El primer tip sería justo adentrarte al mundo del arte, ir a las exposiciones, ir a los museos. Si no quieres leer el texto curatorial, no lo leas. Yo te recomiendo que sí, pero si no quieres leer, pues no lo leas. Tú ve a ver al artista, ve a conectar con los artistas, ve a las galerías, a ver lo que están presentando los artistas mexicanos. Recomendación personal, artistas mexicanos, que hay muchísimos. Si tienes amigos artistas, compra su obra, ve a sus exposiciones, dar difusión de lo que están haciendo. Y sobre todo también otro tip, el segundo tip sería buscar la labor de un coleccionista. Porque coleccionista no es nada más una persona que va y compra cosas para que sean objetos de su posesión, ¿no? Un coleccionista de arte lo que tiene que hacer es resguardar la obra, buscar también que su obra se presente en museos, ¿no? Que la obra del artista se esté presentando en museos, en galerías, apoyar al artista que estas obras salgan de la sala de tu casa y se vayan al museo, porque eso también ayuda a que el valor de la obra vaya creciendo exponencialmente y maravillosamente. Entonces, reconocer la labor de los coleccionistas, ¿no? No solamente como verlos como entes ricachones que pueden comprar un objeto, sino realmente que es una labor que implica mucha responsabilidad, pero que también tiene muchos beneficios, ¿no? Como esto de la cuestión de que son activos que van subiendo su valor. No es lo mismo que, o sea, si inviertes en un coche, que tú al comprar un coche, desde el momento que sale de la agencia, sabes que ya tu coche ya vale 10 pesos menos de lo que lo compraste, pues ¿por qué no invertirías en una obra de arte que en cuanto la saques del museo o la galería, tú ya sabes que esa obra va a ir creciendo exponencialmente y estás además apoyando a un artista? Entonces, yo creo que serían esos tips, adentrarte al mundo del arte sin miedo, sin quitarte los prejuicios de que es solamente para cierto tipo de gente. No, el arte es lo más humano que hay. Los artistas son humanos también, ¿no? Saber la labor del coleccionismo. Y el tercero sería ir a ferias, como la de Arte Capital, para que vayas conociendo también ya de manera más directa cómo se está moviendo el artista, cuánto está cotizando el artista, si te gusta la pieza, ver las posibilidades, porque además los artistas son, de verdad, yo no lo quiero reducir nada más a los de Arte Capital, pero pues es que los conozco. Pero todos los artistas que estuvieron en Arte Capital, mis respetos de la calidad humana, que obviamente empataba clarísimo con su obra y con su trayectoria. Y cuando los escuchabas hablar con personas interesadas, y ok, ahorita a lo mejor no me puedes comprar, pero vamos viendo, pásame tu contacto, o sea, de verdad es una cuestión muy humana. Entonces, creo que el tercer tip sería no tengas miedo.
ve por ello, ve a las ferias. Yo te daría otro tip extra. O acércate a un curador o a varios curadores y que te vayan ayudando a guiar, ¿no? También, claro. Sí, porque lo que mencionas hace rato, trabajo para coleccionistas, entonces, pues, como curador tienes que tener todo tipo de artistas, ¿no? Ahí a la mano para enviarle que estén interesados en la obra. Pero justo también el trabajar con coleccionistas, pues, te hace ver que pues, el trabajo del curador es importante. No es una cuestión efímera, no es un término que se retomó nada más para justificar hay una cuestión ideática, sino que realmente es una herramienta para el arte y para los artistas. Entonces sí, un gran tip, muchas gracias, se me había olvidado. Pero sí, conectar con los curadores también. Y hay todo tipo de curadores. Hay curadores para arte conceptual, para arte figurativo, para arte hiperrealista, para arte abstracto, surrealista. Hay muchas especialidades. Entonces, seguramente se podrá generar una buena vinculación. Y principalmente por eso también, ¿no? Porque ya el curador ya hizo toda esa chamba de investigación, de documentarse, de además guiar, conoce a muchos artistas, conoce la escena, te puede preguntar cuáles son tus gustos, qué es lo que estás buscando, qué necesitas. Exacto. Mira, te puedo presentar a esto y a esto, porque además cuando vamos a una exposición, galería, a una feria, tenemos acceso a muchas cosas, pero no significa que sea lo único que hay, ¿no? Exacto. Y entonces, fíjate que ahí podría yo rescatar mucho eso. En Arte Capital sí hay muchísima variedad. Hay muchos estilos y es como claro. 3 días intensos, son 2 días en los que suceden muchísimas cosas. Puedes ir un día, puedes ir al otro día y al tercer día decidirte sobre en dónde vas a invertir, ¿no? O desde Exacto. el primero, antes de que te la ganen, porque las subastas están increíbles. Sí. Entonces también es decidirte, pero si ya vas informado sobre qué es lo que te gusta, sobre qué otras expresiones hay, es más fácil, ¿no? Pero también no dejar la pasión de lado. Porque lo que ves y te enamora, tómalo. Sí. Tómalo y luego infórmate, porque además si está allí es por algo. Si ya se expuso frente a tus ojos, tanto es una señal del universo, como también es un trabajo curatorial previo que te certifica que hay mucha calidad. Y hablando de certificaciones, tú también te encargas de asesorar en todos los aspectos posibles, la compra, la adquisición, sí. la venta incluso de las obras. Sí, yo al trabajar con los coleccionistas hago la revisión de las obras. Me ha tocado trabajar con obras de siglo XX, que pues, bueno, es un problema. También la revisión y validación de las obras en México. Ese sería otro tema de una charla muy intensa y muy... Eso te iba a decir, ajá. Muy intensa porque justo pues no hay modo de certificar obras actualmente que puedan, o más bien, no hay modo de certificar obras porque pareciera que ya todo está catalogado. Y claro que hay muchos apócrifos, ¿no? Está el famoso dicho de que Frida pinta más muerta que viva, pero seguramente hay obras por ahí, porque pues los artistas son seres humanos y Frida Kahlo, muchos otros grandes pintores, regalaban sus obras de arte a sus conocidos, o sea, ¿no? Personas que trabajaban para ellos, o sea, y no se puede perder este patrimonio solamente porque no haya los medios para, ¿no? Entonces es muy grave eso y como investigadora luego eso también te topas con pared porque pues a ojo de buen cubero tú puedes decir esta es una muy buena obra, pero al momento de ya querer tener una certificación pues no se puede por la burocracia, no se puede porque las leyes son punitivas en lugar de que sean realmente de acompañamiento y de mejora para los coleccionistas. Entonces la labor del coleccionismo también ya parece más bien que se mueve dentro de un mercado negro súper raro, o dentro de un mercado inalcanzable en el que las grandes casas subastadoras venden piezas en millones de dólares, ¿no? Que también eso es a donde pueden llegar todos los artistas y que deberían de llegar en vida, ¿no? Evidentemente. Pero yo lo que hago más bien es estudiar, analizar, dar acompañamiento, dar asesoría, hacer una revisión ocular, revisar el provenance de las piezas, que es justamente pues de dónde viene la pieza, si venía de una familia que era cercana al pintor o si viene de una familia que venía de Timbuktu y dices, oye, pues de ahí no creo que haya ninguna correlación. Entonces, yo por lo menos lo que uso son herramientas históricas para poder ir guiando a los coleccionistas. Con artistas contemporáneos o vivos, pues lo que hago es
pues justamente usar la teoría, ¿no? Un poco de historia, pero más teoría y crítica para poder dar buenas recomendaciones a los coleccionistas respecto a qué les conviene más para sí, no por una cuestión monetaria meramente, ¿no? Sino por lo que realmente ellos quieren para sus espacios, para que sean sus activos que van creciendo, o sea, es una cuestión muy personal. Sí, ya hablamos muchísimo de Arte Capital y para que no se quede en el aire, dime a dónde se puede acercar un artista y a dónde se puede acercar el público para informarse sobre la siguiente feria, o cómo pueden proponer su obra, o cómo pueden acercarse también a ti para poder crear un portafolio hecho y derecho. Pues a través de Arte Capital tenemos las redes sociales, en Instagram estamos como Arte Capital, tenemos Facebook, TikTok, Twitter, ¿no? Entonces tenemos todas las plataformas necesarias, la página de internet también está ahí, www.artecapital.com.mx. Ahí pueden ver todos nuestros eventos, pueden ver todo lo que hemos hecho, los artistas con los que estamos trabajando. Viene ahí mi número telefónico por si eres artista, necesitas alguna asesoría, algún acompañamiento, con muchísimo gusto. Un mensajito, nos ponemos de acuerdo y a darle, que yo estoy puesta para esto. Muchísimas gracias, Helwe. Muchísimas gracias, que ha sido una plática increíble. Yo muchísimas cosas que tienen que ver con la curaduría las desconocía por completo, entonces creo que ha sido bien ilustrativo y además me quedo con un montón de ganas de platicar de más temas, entre ellos todo lo que significan las obras apócrifas, el crimen en el arte, que es súper morboso el tema y seguramente hay un chorro de historias internacionales y mexicanas seguramente también, entonces no sé. Chismecitos muy buenos. Chismecito. A la otra nos echamos puro chismecito, ¿va? Muchísimas gracias, Helwe. Muchas gracias. Gracias a ti. Esto fue Matices del Arte. Yo soy Luis Matías y los espero en el siguiente episodio.